Bueno, que el Señor bendiga a cada uno de los presentes en este tiempo que Dios nos permite de vida y en este primer día de la semana que tenemos la oportunidad de poder escuchar de la palabra de nuestro Dios. Damos las gracias a Él y pedimos que sea el Santo Espíritu de Dios dirigiéndonos para que lo que hablemos sea la verdad y lo que hablemos sea especialmente apegado a la palabra de nuestro Dios. Si nosotros nos hacemos una pregunta y tratamos nosotros de responderla de la manera más honrada posible, podríamos nosotros preguntarnos, ¿verdad que la vida suya y la vida mía serían totalmente diferentes si nosotros como personas, como seres humanos, tuviéramos acceso y estuviéramos totalmente conectados al poder de nuestro Dios? Si nosotros nos hacemos esta pregunta, a lo mejor podríamos concluir de que todo cambiaría, de que nuestra vida se vería de una forma totalmente diferente. Si nosotros que estamos escuchando en esta oportunidad la palabra de nuestro Dios, sentimos que en nuestra vida estamos dando patadas de ahogado, o si nosotros sentimos actualmente que nos faltan fuerzas, que nos faltan a nosotros energías, si nosotros sentimos que recibimos o aun cuando recibimos buenos consejos, sentimos nosotros que nos hace falta algo para poder llevar estos a cabo, pues nosotros podemos descubrir a través de la palabra del Señor algo realmente muy importante. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, la palabra del Señor nos dice y nos habla de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice. Otras versiones dicen potencia de Dios para salvación. ¿A quiénes? ¿A cuántos? La palabra nos dice que a todos aquellos que en Él creen, o sea, en Jesucristo. Podemos nosotros resumir de lo que Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice, de que el poder de Dios está en las buenas nuevas de salvación, en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio de nuestro Dios para con nosotros? Pues es la muerte, la resurrección, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La respuesta es muy simple. Tiene que verlo absolutamente todo. La ley de Dios, el Evangelio, tendrá poder en la medida que el ser humano le permita actuar a nuestro Dios. El Evangelio tendrá poder en nuestra vida en la medida en que cada uno de nosotros permitamos que pueda actuar. Pero el problema es que muchos de nosotros hemos desconectado el Evangelio, hemos desconectado el poder de Cristo de nuestras vidas, pensando que el Evangelio de nuestro Dios, que su palabra es algo totalmente frío, pensando que el Evangelio, la palabra de Dios, no tiene el poder de cambiar nuestras vidas y que únicamente se limita a contener severas prohibiciones para todos nosotros los seres humanos. Si usted, amigo, si usted, hermano que me escucha, siente que está dando patadas de ahogado, usted no necesita que le tiren más piedras, porque si le tiran más piedras, lo más probable es que usted se va a terminar de hundir.
Cuando usted, cuando yo estamos faltos de energía, cuando usted, cuando yo no tenemos el poder de recibir los buenos consejos, cuando usted escucha estos buenos consejos, pero dice, sería bueno hacerlos, pero no siento las energías para poder llevarlos a cabo, no siento el poder para poder ejecutarlos. Tristemente, el mundo, nuestro mundo, cree que no puede obtener el poder de Dios. No cree lastimosamente en el Evangelio. Pero el apóstol Pablo nos dice una palabra muy poderosa a través de las Escrituras, que el poder de Dios está en el Evangelio. Poder de Dios, dice la palabra. Quitarle de nuestra parte o de cualquier persona el poder al Evangelio es como quitarle las baterías a un juguete. Si usted le quita las baterías a cualquier juguete, si usted le quita las pilas, entonces determinará que este juguete ya no sirve absolutamente para nada. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, inicia este decálogo. Y en el versículo 1 se nos dice de la siguiente manera. Leamos lo que la palabra del Señor nos dice. Libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 1. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Si nosotros ponemos atención a este apartado de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Dios comienza su ley demostrando y declarando buenas nuevas. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Las buenas nuevas que en Éxodo en el capítulo 20, versículo 1 encontramos y que se mantienen aún hasta ahora en día y que se mantendrán durante el tiempo es de que nosotros ya tenemos un Salvador. Ya Dios es nuestro Dios. Esa es una muy buena noticia. Yo ni usted tenemos que procurar a Él hacerlo nuestro Dios, porque la palabra del Señor nos dice que ya Él es nuestro Dios, ya es nuestro Salvador. Él es ya el Salvador tuyo, el Salvador mío. Nosotros únicamente tenemos que creer el Evangelio y llevarlo a cabo en cada una de nuestras vidas. Leímos en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 1, donde comienza la ley con un hecho histórico. Un pueblo falto de fe, refiriéndose al pueblo israelita. Un pueblo desganado, un pueblo anonadado, un pueblo aniquilado que por 400 y tantos años vagó en Egipto. Ahora una pregunta. Hablamos y nos referimos acerca del pueblo israelita diciendo que fue un pueblo falto de fe, un pueblo desganado, anonadado y aniquilado por más de 400 años. Pero la pregunta es para nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos en nuestro Egipto espiritual? ¿Cuánto tiempo has estado encerrado en tu Egipto espiritual? Hace falta entonces el poder de Dios para hacer que cambie cualquier cosa en nuestra vida. Y el resultado de la predicación del Evangelio, el resultado de poder creer el Evangelio, lo explica un versículo en las Sagradas Escrituras. Nos referimos a Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos dice la palabra de la siguiente manera. He aquí la paciencia de los santos, he aquí los que guardan los mandamientos de Dios.
Si nosotros ponemos atención a esta lectura que hemos dado de la palabra de Dios, no nos dice, he aquí los que dicen que guardan. Tampoco nos dice, he aquí los que dicen que se debe guardar. Sino que la palabra de Dios dice, he aquí los que guardan y tienen la fe de Jesús. El tercer mandamiento que se encuentra en el libro de Éxodo nos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿En serio nos podemos preguntar? El hecho de que nosotros seamos cristianos no debe ser un jueguito de niños. Los niños, como nosotros lo conocemos, pretenden ser cosas, pretenden ser superhéroes, pretenden imitar a alguien, pretenden imitar animales, pretenden o fingen ser un león, o pretenden y fingen ser un zorro. Se ponen una máscara y creen ellos poder ser algo. Todos en nuestra etapa de niñez a lo mejor lo hicimos, pero el hecho de ser cristianos no debería de ser tomado para nosotros como un juego, mucho menos un juego de niños. El hecho de ser un cristiano debería de ser para nosotros algo muy serio, y no solamente serio, sino también importante, pues es algo que afectará su vida, es algo que afectará mi vida. El futuro del mundo se juega a través de una balanza. Es algo necesario que nosotros como creyentes podamos tomar el nombre de ser cristianos genuinamente y verdaderamente. Alguien dice, y es un dicho que nosotros escuchamos muy constantemente, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y el problema realmente que tiene Dios para poder resolver cuando Cristo venga su segunda vez respecto al cristiano es lo siguiente: es el trecho que hay entre el dicho del profeso, o sea, lo que nosotros profesamos como cristianos, y el profeso hacedor de la ley de Dios. En otras palabras, la gran diferencia y la gran distancia que hay entre lo que nosotros como cristianos decimos y realmente lo que nosotros como cristianos hacemos y ejecutamos en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos que la Biblia no es solamente un libro de prohibiciones, sino que cuando nosotros la descubrimos, la leemos, encontramos también una serie de promesas milagrosas para cada una de nuestra vida. Algo bien importante es que el Evangelio no consiste en que nosotros como hombres y seres humanos le hagamos promesas a nuestro Dios. El Evangelio consiste, y la Biblia así nos enseña, en contra de que nosotros hagamos promesas, porque generalmente nosotros como seres humanos tardamos o simplemente no las cumplimos. La palabra de Dios nos dice, nunca hagas promesas, porque las promesas que nosotros como hombres, como seres humanos hacemos, son frágiles como telarañas, son como sogas de arena. Si nosotros nos ponemos a pensar, con sogas de arena no podemos atar absolutamente nada, pues así son las promesas de nosotros los hombres, se deshacen, las hacemos y no duran absolutamente nada. Generalmente en el mes de enero, en los inicios de cada año, nosotros nos ponemos metas y hacemos promesas. Decimos, voy a adelgazar, voy a hacer tal cosa, pero conforme transcurren los meses, podemos ver cómo dichas promesas, como lo hemos leído, son únicamente como sogas de arena que se desvanecen a través del tiempo.
El Evangelio, escuchémoslo bien, no consiste en el hecho de que nosotros le hagamos promesas a Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, consiste en creer las promesas que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Notamos la diferencia? Porque nosotros no cumplimos nuestras promesas, pero a diferencia de Dios, Él sí cumple y cumplirá las que Él nos ha dejado a través de su palabra. En Apocalipsis, en el capítulo 18, en el versículo 1, dice que Dios llenará la tierra de su gloria. Y comenta en Apocalipsis 18:1 que se vio a un ángel descender del cielo que tenía el poder de Dios. Y en Apocalipsis, en el capítulo 14, podemos nosotros observar que se ve a 3 ángeles subir al cielo, y dice las Escrituras que estos 3 ángeles predicaban el poder de Dios. Significa entonces, hermanos, que Dios hará que su mensaje a través de las Escrituras surja efecto a través del mundo, y que la gente pueda finalmente creer en que nuestro Señor Jesucristo vendrá muy pronto. Ahora, para que esto suceda, ¿qué es lo que debe acontecer? Lo que debe suceder es que los que predican o los que predicamos el Evangelio también debemos de vivir el Evangelio, para que no suceda lo que dijimos anteriormente, que haya un gran trecho entre el dicho y el hecho. Y lamentablemente y lastimosamente es algo que sucede, y se dice con mucha vergüenza que lastimosamente mucho de lo que nosotros predicamos, pues lastimosamente no es lo que hacemos o practicamos en nuestra vida. Por eso hace falta más que ser cristiano. Hace falta más que venir o ir a la iglesia. Hace falta más que escuchar programas de radio. Eso no terminará la obra. Eso ayudará a progresar la obra, pero hace falta algo más. En Apocalipsis, en el capítulo 14 y en el capítulo también 18, nos dice que hay un ángel que viene con poder para que el pueblo que profesa el nombre de Dios, para que el pueblo que ha tomado el nombre de cristiano, viva entonces plenamente el cristianismo. Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice: porque cuando Dios creó el Evangelio dijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan capítulo 1 versículo 14. La gloria, ¿qué tiene que verse? La gloria de Cristo es la palabra encarnada. Por eso, además de escuchar los programas de radio, además de leer literatura impresa, aparte de ir a la iglesia y congregarnos, Dios quiere que su evangelio sea predicado a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Porque la gente necesita más escuchar acerca de Dios, para que la gente entonces pueda vivir para sí el evangelio. En Isaías, en el capítulo 45, en el versículo 22, la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Isaías 45, verso 22. Nos dice: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hay entonces que mirar algo. Hay que ver a Dios. Hay que ver a Cristo. Cristo no está físicamente ahora con nosotros,
pero sí tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, como Él lo prometió. La gente debe ver a Cristo en cada uno de nosotros como cristianos. La gente debe ver a Cristo entronizado en cada uno de nuestros corazones. Nosotros, estimados hermanos y amigos, somos la vitrina. Nosotros somos la pantalla que no puede producir ni la radio, ni la televisión, ni las redes sociales. Nosotros somos esa pantalla, esa vitrina necesaria para que nuestros compañeros, para que nuestros vecinos vean y se puedan convertir a Cristo Jesús, nuestro Salvador. La gloria de nuestro Dios se va a revelar antes de que Cristo venga, y esa gloria no tiene que ver con la venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, nos dice la palabra del Señor, y con Él todos los ángeles, entonces la gloria de nuestro Dios será revelada en una obra colectiva con todos nosotros los creyentes y los cristianos, los que hablan el Evangelio, pero también los que lo practican. El Evangelio eterno, demostrando entonces así el carácter eterno de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Un escritor dijo lo siguiente: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente revelado en su pueblo, Él vendrá a buscarlos y tomarlos como suyo. Entonces, hermanos, alegrémonos que esto, lo que hemos dicho, no es una sentencia de parte de nuestro Dios. Lo que hemos escuchado no es un regaño, sino por el contrario, lo que escuchamos es una promesa que quiere decir que Dios puede usarnos a todos y a cada uno de nosotros para poder hacer su voluntad. Lo que hemos escuchado quiere decir que Dios tiene un destino eterno para con cada uno de nosotros. Dice que vamos a obrar, no nuestras obras, sino que vamos a obrar las obras de Cristo. Si lo que usted va a hacer en su vida es el resultado de una educación, entonces no vamos a hacer nunca las obras que nuestro Dios quiere. Y no es que estemos en contra de la educación secular ni de la educación intelectual, pero veamos lo que nos dice en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10. Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, de antemano, para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. Las obras de las cuales estoy hablando en este día, en esta hora, se refieren al hecho de no tomar nuestro cristianismo en vano, de no tomar el nombre de Cristo Jesús, como lo leímos en el libro de Éxodo, y el nombre de nuestro Dios en vano, sino tomarlo genuinamente y creer en Él de todo nuestro corazón. Lo que Dios promete, nos dice la palabra del Señor, Él lo cumple. Lo que a nosotros nos corresponde como cristianos y como seres humanos es creer y ajustarnos y tomarle a Él de su mano para poder dirigir nuestra vida. Dios a cada uno de nosotros nos pone a hacer cosas que realmente son significativas para nuestro Dios. Yo te voy a usar con poder, nos dice Él, a través de mi carácter, a través del carácter de un Cristo revelado.
Es importante, hermanos y estimados amigos, que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere realmente para cada una de nuestra vida. Lo importante es que nosotros no podamos tomar, ni debemos, como la palabra del Señor nos enseña, tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Vamos a dejar hasta acá el estudio de la palabra del Señor y posteriormente vamos a continuar con el servicio de nuestra adoración. Que el Señor le bendiga.